Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Cafecito Inclusivo, hoy jueves 17 de septiembre de este 2020. Yo soy Eduardo Valenzuela, como siempre muy agradecido porque usted nos acompañe desde donde quiera que se encuentre. Y justamente desde ahí esperamos que Dios le esté acompañando también, que le tenga a usted y a toda su familia con muchísima salud. El día de hoy tenemos un programa que va de la mano con varias celebraciones que tenemos en este mes de septiembre. Pero antes de iniciar, bueno, primero el saludo para Victoria Cruz, este intérprete del ESCO que nos estará acompañando en los programas de este mes. También el saludo para don Marco Matarrita, quien nos acompaña en las labores de la transmisión. Carla Castillo, nuestra compañera asesora nacional de educación especial, y también creo que por ahí anda en el Facebook Pamela Villalobos, quien se va a estar encargando de contestar, de ver sus mensajitos y darnos apoyo logístico por ahí. Bien, para el programa de hoy nos acompaña Nancy Barbosa Zúñiga, a quien le damos los muy buenos días. Nancy, ¿cómo está? Muchas gracias, Eduardo. Bien, gracias a Dios. Esperando que todos también se encuentren muy bien. Y ante todo, gracias también por la invitación. Claro, no, más bien muchísimas gracias a usted por acompañarnos. A final de este mes, el 30 de septiembre, tenemos dos celebraciones muy importantes y justamente para eso es que realizamos este programa. Tenemos el 30, el Día Mundial de la Persona Sorda, pero además también ese día es el Día del Intérprete y el Traductor del ESCO. Entonces, desde ya, el saludo y la felicitación a Victoria y a todo su hermoso grupo de colegas, por supuesto. Y pues el tema justamente va a girar en torno a esta temática, la discapacidad auditiva. Pero Nancy, permítame un segundito porque necesito hacer un anuncio muy importante antes de iniciar. Mucha atención, el día de mañana, viernes 18 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar publicando todo lo referente a la oferta de cursos para este último trimestre del año, para el cuarto trimestre, a partir de las 10 de la mañana. Ahí vamos a estar colocando todo lo que usted necesita saber. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son los cursos? ¿Cuál va a ser la metodología? ¿Cuáles van a ser las fechas? ¿Y cuál va a ser la logística para la inscripción de los mismos, para la matrícula? Entonces, a partir de las 10 de la mañana, tanto en el Facebook oficial del Senarec, así como en la página web, que por ahí Marquito la va a estar posteando en la parte inferior de la pantalla, que es www.senarec.go.cr, vamos a estar publicando toda la información. Si usted requiere alguna información adicional, comuníquese con los compañeros de capacitación, pero ojalá que primero haya visto todo lo que vamos a publicar, todos los detalles, para que entonces usted, pues a partir de ahí, con las dudas que se generen, pues pueda conversar con los compañeros de capacitación. ¿Y cómo hacerlo? Por medio del correo capacitación@cenarec.go.cr. Ya en unos segundos, ahí está pasando en la parte inferior de la pantalla, el correo con el cual usted se puede comunicar con los compañeros de capacitación. Sí le rogaríamos que muchas de las consultas las hagan directamente ahí y no tanto por la propia publicación, porque por ahí se pueden perder y pues en realidad quienes tienen el teje y maneje de todo este tema de la oferta de formación permanente del Senarec son los compañeros justamente de capacitación. Entonces ahí está la información, muy atentos y atentas a partir de mañana, a partir de las 10 de la mañana. Bueno, doña Nancy Barbosa. ¿Quién es Nancy Barbosa? Bueno, ella es asesora nacional de educación especial en el Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad del Ministerio de Educación Pública. Tiene especialidad en trastornos de la comunicación, también es licenciada en educación especial con especialidad en terapia del lenguaje, el habla y la voz, y también tiene un diplomado en logogenia oral complementada, que después me gustaría que hablemos un poquito de lo que es la logogenia, porque sé que es un tema
o es un concepto con el cual no estamos muy familiarizados los que no estamos tan inmersos en todo esto. Ella, pues además de trabajar en el Departamento de Apoyo del MEP, pues tiene 15 años de experiencia en la educación de la persona sorda en diferentes servicios del Ministerio, 10 años de trabajo educativo personalizado con personas sordas y pues también es docente universitaria en cursos de educación especial. Ahora sí, propiamente, ya después de esta larga introducción, entremos en temática, doña Nancy. Estudiantado con discapacidad auditiva. Tal vez empecemos por definir qué es discapacidad auditiva propiamente. Ok, para razones de, digamos, médicas, ¿verdad? Aunque a veces no queremos entrar como mucho, ¿verdad? En esa terminología, viendo la parte inclusiva y de atención a la diversidad y demás. Sin embargo, digamos, cuando hablamos de una condición como la sordera o como la pérdida auditiva, tenemos que considerar a toda aquella persona que tenga una pérdida, ya sea en un solo oído, unilateral o bilateral, mayor a los 30 decibeles, ¿verdad? Que ya empezamos a escuchar menos, ¿verdad? Que ya no empezamos a distinguir como los sonidos de las letras, por decirlo así, de los fonemas, no podemos ya empezar a discriminar ciertos sonidos, confundimos, ¿verdad? Y les digo unilateral o bilateral porque independientemente si es de un oído de los dos, siempre es importante la atención temprana de la condición, ¿verdad? Porque desde el hecho de no tener, por ejemplo, el pabellón auditivo completo, ya ahí empezamos a escuchar diferente. Entonces, en términos de la atención del Ministerio de Educación en los diferentes servicios, principalmente el servicio de apoyo itinerante, se va a tomar en cuenta cualquier pérdida auditiva que ya se considere leve, que esté en el nivel leve. Y ahí, obviamente el tipo de intervención es diferente para cada nivel de pérdida, pero sí es considerado importante atenderle tempranamente. Ok, para eso también es muy importante el tema del tamizaje que se hace desde chiquititos, ¿verdad? Importante, digamos, entender. Claro, entender que, digamos, no siempre en el tamizaje de recién nacido, ¿verdad? Va a aparecer que hay una condición, ni tampoco ese tamizaje nos va a decir, aunque haya una condición, qué grado de pérdida tiene, ¿verdad? El tamizaje simplemente lo que hace es registrar si el oído, ¿verdad? Interno está recibiendo la señal o no la está recibiendo. Y a partir de ahí empezamos a ver, igual a los niños, tiempo después, cuando hay sospecha de que puede considerarse que hay algún tipo de pérdida auditiva, se les vuelve a realizar, ¿verdad? Porque sabemos que no todos los niños nacen con la condición, ¿verdad? Pueden adquirirla por diferentes razones ya una vez que han nacido. Ok, muy bien. Básicamente entonces, ok, ya el niño va a entrar, o el estudiante, la persona estudiante va a entrar a los servicios educativos del MEP. ¿Cuáles son los servicios justamente que tiene el ministerio para la población con esta condición? Hablamos desde muy pequeñitos, hablamos desde primera infancia, ya hay servicios a los cuales se puede acceder. Exactamente. Anteriormente, solamente contábamos con el ingreso de los niños que ya eran diagnosticados con una pérdida auditiva sordera en los centros de educación especial, ¿verdad? En lo que llamábamos estimulación temprana. Y principalmente estos se encontraban, ¿verdad? O en el Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell, o en lo que le llamábamos antes la Escuela de Niños Sordos de Cartago, hoy Escuela Doctor Carlos Sáenz Herrera. Digamos, eran como los principales, ¿verdad? Que habían estos servicios. Sin embargo, dado toda la inclusión educativa, desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y más, obviamente la atención temprana va a ser primordial. Entonces, ante los padres, por decirte, yo conocí chicos que viajaban desde Acosta hasta Centeno Güell, por ejemplo, a veces con bebitos, ¿verdad? Mamás tomando hasta 3 buses de ida y de regreso a casa, con un horario bastante extenso, y pues el sacrificio se hace, pero al hacer esta apertura a la inclusión, a la atención y principalmente a la atención temprana,
se crearon los servicios educativos para niños y niñas y con discapacidad o riesgo del desarrollo, ¿verdad? Para la atención desde el nacimiento hasta aproximadamente, digamos, los 4 años, ¿verdad? Porque la idea es que si se le atendió de forma temprana, ya para luego pueda ingresar al nivel de materno a un centro educativo regular, un preescolar. Entonces, desde ahí ya podemos ahora, digamos, tener esa gran oportunidad que ya hay bastantes de estos servicios en las 27 regiones y sería con el asesor regional con quien se coordina, bueno, dónde vive el niño, cuál escuela de las que tenemos este servicio le queda más cercana, porque la idea es llevar el servicio lo más cerca de su comunidad y que el niño sea atendido de forma temprana. Ahora, con los niños sordos específicamente, grupos que tengan ahorita docentes de audición y lenguaje propiamente, sería igual. En la Centeno Güell, en Carlos Sainz, tenemos en la Juan Chávez en San Carlos, y hay un grupo también en la Juan Rafael Meoño en Alajuela. Los que sean específicos de niños sordos y en la escuela Fátima, bueno, no, ahorita en Fátima solo hay a nivel de primer y segundo ciclo. Pero digamos, estos centros tienen el docente específico. Ahora, tenemos también que el niño puede entrar a cualquiera de estos servicios en cualquier lugar donde esté, ¿verdad? Lo que pasa, digamos, es que quien le va a visitar para atender específicamente las áreas de comunicación va a ser una persona itinerante de audición y lenguaje, ¿verdad? Cuando, digamos, no hay bastante población sorda en ese centro, obviamente es atendido por su docente de educación especial, como cualquiera de estos servicios, pero le va a acompañar tanto la persona de terapia de lenguaje como la persona de audición y lenguaje para hacer un trabajo colaborativo. Eso quería tal vez que usted nos especificara justamente eso para las familias, los padres y las madres que nos están acompañando. La persona profesional en educación que va a trabajar con los niños con esta condición tiene especialidad en audición y lenguaje. Propiamente, digamos, lo que tiene que ver con educación de la persona sorda, a nivel del MEP, digamos, los códigos son nombrados así, audición y lenguaje. Ahora, después tal vez podemos ver alguna diferencia, porque si en otros países audición y lenguaje abarca otro tipo digamos, de temáticas que no necesariamente solo la educación de la persona sorda. Claro. Pero aquí en nuestro país, audición y lenguaje es quien atiende a la persona sorda específicamente. Ok, perfecto. Voy a aprovechar también para invitarle, usted que nos está viendo, a que nos escriba, que nos cuente desde dónde nos está viendo, y también que aproveche si tiene alguna consulta que se le genera a raíz de esta conversación y que nos la haga llegar por acá. Por acá Natalia Montero nos dice buenos días. Ingrid Brautingham dice hola profe, un gusto verla. Creo que no sé si pronuncié bien el nombre. Evelyn Castillo Rojas. Por aquí Beatriz Salgado desde Puebla, México. Un gran abrazo para toda la gente linda que nos acompaña desde México. Casi todas las semanas alguien de México nos acompaña. Priscila Navarro, también saludos, dice saludos Nancy. Saludos para Nancy, de Katy Ordóñez, también Carol Tatiana Romero, Priscila Bonilla Gutiérrez, buenos días, excelente invitada nos dice. Don Jorge Montero anda por aquí está don Carlos Monge también, Adriana Barca, Grace Porras, buen día, excelente charla, muchísimas gracias Grace. Por aquí J.E. Enid también, Jenny Cortés por aquí nos acompaña. Buenos días a DJSM Campos, que también es fiel de nuestro programa ya, gracias a Dios. Mario Carballo, muchas gracias por la colaboración en estos temas. Soy de Coronado de la zona sur. María Carballo, Chacón, un gran saludo. Rebe Villasol nos dice saludos a Nancy, excelente asesora. Marta Imelda Gámez, buenos días, saludos desde Los Mochis, Sinaloa, México. Ven lo que les digo, qué bonito la gente que nos acompaña desde México. Agustín Artavia por ahí nos acompaña también, saludos Agus. Vamos a ver, desde La Esperanza de Puebla de México también, Angie Arimar, Katiana Corrales. Ok, aquí está la primera pregunta interesante. Bueno, Solange también desde Carrillo de Guanacaste. Dice Katiana Corrales, ¿quién va a ayudar a los docentes regulares cuando no se encuentra cerca el itinerante?
Ok. Ahí tenemos que primero saber que apenas tenemos un niño con una pérdida auditiva o sordera, ¿verdad? Y recordando que no siempre es visible, ¿verdad? A veces decimos, sí, el que tiene audífonos, o sí, el que tiene implantes. No, hay chicos que tienen un tipo de pérdida que, digamos, ni aún el audífono es funcional, ¿verdad? Entonces, como no vamos a entrar en tema audiológico, ¿verdad? Pero digamos, si ya trae un diagnóstico que diga hipoacusia, que es como la palabra más, ¿verdad? Más utilizada, ya tenemos que hay una pérdida auditiva en ese niño. Y desde ahí tenemos que hacer las alianzas. Todas las 27 regiones del país tienen asesores regionales de educación especial. Por ende, tenemos que recurrir a ellos y decirles, tengo un estudiante y necesito apoyo. Y obviamente desde las asesorías, activar, ¿verdad? Esa ayuda. A veces tenemos muy poco chico en la región, entonces tal vez no nos vayan a abrir un código como tal. Pero sí tenemos que buscar de una forma oportuna darle atención a ese estudiante, aunque sea poder facilitar que alguien vaya de una charla, un acompañamiento, le explique a ese docente qué puede ir haciendo, cómo trabajar, haga alianza con el terapeuta del lenguaje, incluso con el docente de problemas de aprendizaje, principalmente si están en escuela, ¿verdad? Y empezar a hacer, porque aunque sí está la especialidad, por decirlo de alguna forma, el chico no es del docente de audición y lenguaje, el chico es de la escuela. Y la escuela tiene que abogar, ¿verdad? Porque ese chico tenga todo lo que necesita. Si necesita apoyo, obviamente se solicita. Pero si no se puede dar de inmediato un código o una persona que vaya, por lo menos alguien que vaya y facilite el proceso, una inducción y haya un contacto directo para que ese estudiante sea atendido, porque entre más pasa el tiempo, más se nos van generando dificultades que tal vez ahora podemos hablar las más comunes en las personas sordas. Y ese apoyo se solicita en la Dirección Regional de Educación correspondiente, ahí directamente. Exactamente, sí, digamos, obviamente es importante que el comité de apoyo, ¿verdad?, de ese centro educativo tenga conocimiento, también hayan generado acciones, ¿verdad? O sea, no es solamente, bueno, hasta que la regional haga algo, entonces nosotros vamos a atender, claro. No, obviamente hay cosas que nos llaman, como digo yo, la lógica, que me dicen, bueno, no le voy a dar la espalda al chico, ¿verdad? Y voy a ir hablando y, ¿verdad? Como si no me importara, no, puedo hablarle de frente, puedo ver de qué manera intervengo, porque un temor muy generalizado que hay cuando vemos a un chico que tiene un diagnóstico, ¿verdad?, auditivo, es yo no sé lesco. Yo no sé lesco, yo no sé, es que no todos los chicos lo necesitan. Yo siempre digo, ¿qué hace usted si va a un país y no habla el idioma? Usted empieza a hacer señales, usted empieza a hacer movimientos, gestos, algo hacemos, pero la comunicación no significa solamente lesco. La comunicación tiene mucho que ver y siempre la intención y el interés van a pesar más que saber o no lesco, ¿verdad? Claro. Eso es muy importante. Ahora que mencionabas el tema de los servicios de audición y lenguaje, y también está el profesional en terapia del lenguaje. ¿Cuál es la diferencia justamente entre, tal vez básicamente, lo que hace uno y lo que hace el otro? Ok. Primero, bueno, como les decía, aquí en Costa Rica, audición y lenguaje nos vamos a referir a la educación de la persona sorda específicamente, ¿verdad? Muchas veces pasa que dicen, si es que en mi escuela viene un itinerante de terapia de lenguaje, y realmente es un itinerante de audición y lenguaje, que viene por la persona sorda. Entonces a veces le dicen, sí, aquí hay como 20 niños, y uno, 20 niños sordos, ¿verdad? No, y resulta que es que tienen problemas de lenguaje, dificultades de lenguaje. Y entonces le tienen aquella lista, ¿verdad? Ya cuando nos vamos dando cuenta, pues no, el chico no es que sea sordo, ¿verdad? Tiene una dificultad, ya sea en su pronunciación o un problema en el habla, en la voz, alguna situación de comunicación específica, o también en terapia de lenguaje se interviene en situaciones de problemas o trastornos deglutorios, ¿verdad? Entonces son, como dices, dos paquetes aparte, aunque pueden trabajar en conjunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el docente de audición y lenguaje también va a intervenir la parte académica, por supuesto, el apoyo que haya ahí, pero el terapeuta de lenguaje se va a abogar principalmente en las habilidades que puedo hacer potenciar a ese niño en la parte tanto oral, ¿verdad?, como auditiva, porque uno dice, pero ¿cómo auditiva si es un niño solo? Bueno, hay chicos con restos auditivos que pueden ser aprovechados, que pueden ser potenciados para darle una mejor calidad de vida incluso, ¿verdad? Entonces, es un trabajo, digamos, es como una amalgama, ¿verdad? Los dos servicios son muy importantes. Hay chicos que en algún momento ya no necesitan la terapia de lenguaje, pero siguen necesitando audición y lenguaje por el proceso académico, porque entender toda la materia
no es sencillo para una persona sorda. Nosotros nos damos cuenta, Claro. pero hay muchísimo vocabulario que entender y muchas estructuras. Claro, bien, bueno, seguimos aquí, por acá Chivo Valdés también desde Puebla, México. Hazel nos dice, buenos días, gracias por el tema. También desde Puebla, Rosas de la Rosa. Hay un montón de gente desde México, qué bonito. Yo creo que nos van a tener que invitar por allá, Nancy, ¿qué le parece? Qué bueno, sí, claro. Hablar del tema, ¿verdad? Yaja Chinchilla, que nos acompaña en este momento. Don Jorge Montero nos dice, saludos, importante no hablar de docentes regulares, todos somos docentes y también de persona docente itinerante. Muy bien, don Jorge, muchísimas gracias, por supuesto que sí. Carelia Aguilar dice, buen día, excelente tema, buen seguimiento y saludos de parte de la asesora, buen seguimiento por parte de la asesora, saludos desde Upala, un gran saludo hasta el norte de nuestro país. Buen día, excelente tema, saludos a Nancy desde San Carlos, desde Roxana Soto, saludos también a Vanessa Santamaría, a Lady Chávez, a Mónica Salgado, dice, ajá, excelente. Mónica Salgado dice, excelente que se aclare esto de los servicios existentes en educación para las personas sordas. Sí, justamente por eso, Mónica, es que estamos conversando sobre esto, porque el MEP tiene un montón de servicios y tiene un montón de apoyos, pero los desconocemos, muchos los desconocemos y no accedemos a ellos justamente porque de alguna forma la información no está llegando hasta las familias, hasta los centros educativos, y pues aprovechamos estos espacios justamente para esto. Desde Limón nos saluda Tatiana Gaslin también, y también saludamos a don Oscar Mora Corella. Un gran abrazo. Ok, están los centros de educación especial, y están los centros donde se brindan los servicios de primer, segundo ciclo, tercer ciclo, diversificado. ¿Cuál es la diferencia entonces, Nancy, de lo que se trabaja, digamos, con la población con discapacidad auditiva en el centro de educación especial y en el resto de centros educativos? Ok, tal vez podemos sectorizar un poco que en lo que llamamos servicios específicos de educación especial, con las personas sordas contamos. Entonces, volvemos otra vez a Centeno Bueno y el Departamento de Audición y Lenguaje, también a la Escuela Dr. Carlos Sáenz Herrera en Cartago, y tenemos 9 aulas integradas ahorita en el país propiamente de audición y lenguaje. Entonces, en esos servicios, la diferencia radica en que el plan de estudios contempla lecciones para trabajar lo que es la parte de articulación, ¿verdad? Del lenguaje, la parte, o también se le llama oralización, está la parte de lectura labiofacial, ¿verdad? Para que aprendan a leer, obviamente, gestos y los labios, y está la parte del entrenamiento auditivo, y eso es parte de su malla curricular. O sea, ellos tienen lecciones específicas para recibir esas 3 áreas específicas del lenguaje, y además se les dan lecciones de español como segunda lengua, y eso es parte de su plan de estudios. Por lo demás, las otras 4 materias básicas son igual, ¿verdad? Que como son en la escuela, por decirlo de alguna forma, en la escuela regular. Entonces, esos ellos utilizan los mismos programas de estudio, van llevando igual la secuencia. La diferencia radica principalmente eso. Un chico que está incluido en el sistema regular no tiene esas lecciones específicas para trabajar esas áreas que les comenté, ni el español como segunda lengua. Esta parte la trata de suplir de alguna forma entre el terapeuta del lenguaje y entre el docente de audición y lenguaje, ¿verdad? Porque siempre el seguimiento de la adquisición del español, el español es un idioma hermoso, pero es un idioma complicado. Y Claro. para la persona sorda va a ser una segunda lengua, ¿verdad? Entonces, y con una estructura sumamente diferente a la estructura, digamos, de la lengua de señas. Entonces, esta sería principalmente, por lo menos en el área de la educación de la persona sorda, la diferencia que radica entre los servicios específicos de educación especial que les nombré y ya una escuela regular, un chico incluido en el sistema. Ok. Ve qué interesante por aquí todas estas personas, estas docentes que se nos conectan desde México, dice Rebeca Alvarado. Estamos conectadas varias maestras de México esperando sus estrategias a nivel de preescolar. Muchas gracias.
Y por aquí nos dice Judy García, también saludos desde Puebla, México. Ella dice, trabajo en educación especial y me gustaría tener intercambio de ideas sobre el trabajo que realizamos con docentes de Costa Rica. Pienso que lo que podríamos hacer es tal vez ahora hacer un intercambio ahí de contactos y que posterior al programa, pues justamente puedan realizar ese intercambio ya con más tiempo. Nancy, por ejemplo, que trabaja directamente en el tema de audición y lenguaje, podrían justamente conversar sobre qué se hace aquí, qué se hace allá, cómo aprendemos unos de los otros. Entonces, tal vez ahora al final nos dejamos por ahí un correo, un contacto y nos ponemos por ahí a dialogar. Bien, por aquí nos pregunta, dice Linet Moya, ahora en tiempos de pandemia, ¿quién vigila realmente que los niños sordos en inclusión reciben lo que necesitan? Esa es una pregunta bastante compleja en el buen sentido de que, ok, el acceso de la persona sorda principalmente es visual. Así tenga resto auditivo, la persona sorda necesita, ¿verdad? Esa intervención, esa mediación de forma visual. ¿Qué sucede? No todos los estudiantes en este momento cuentan con lo que el MEP clasificó como escenario 1, ¿verdad? Que es aquel escenario donde tenemos computadora o cualquier dispositivo que nos permita conectarnos a la red y tener el acceso a una clase, por ejemplo, por medio ya sea de Teams, que es pues la plataforma oficial que está utilizando el ministerio, o bien de Zoom, ¿verdad? No todos tienen ni siquiera para una videollamada, ¿verdad? Y también, aunque tuvieran una videollamada, sale más costosa en cuanto a saldo, ¿verdad? Que una llamada regular, ¿verdad? Entonces, el problema es este, la parte visual de la situación, porque yo puedo mandar, digamos, guías de trabajo, puedo mandar bien claras las indicaciones, pero si no se ha explicado, ese chico puede quedar desvinculado. Porque siempre con la persona sorda yo tengo que hacer un contexto. Recordemos que ya les decía el español, ¿verdad? El español es un idioma hermoso, rico en vocabulario y en estructuras, ¿verdad? Pero resulta que a veces una misma palabra se utiliza para muchísimas cosas, por ejemplo, y va a depender del contexto en el que yo ubique esa situación para yo poder entender la temática. Entonces, realmente, como decía doña Janet, la supervisión debería darse obviamente desde el centro educativo, ¿verdad? La persona administradora o directora quien tiene la necesidad, incluso el comité de apoyo, de, bueno, ¿y qué se está haciendo con este niño? Y en este caso podemos decir que es sordo. ¿Cómo se está trabajando? ¿Se necesita algún apoyo extra? Necesitamos adquirir algo, ¿verdad? Para ayudarle a ese niño, porque ya les digo una vez más, es responsabilidad de todo el centro educativo, que cada uno de los niños que está ahí, en este caso sordos, ¿verdad? Tengan el acceso a la educación. Entonces esa parte es muy interesante, realmente es el centro educativo. Ahora, si el asunto es que no está recibiendo su hijo, imagínense, porque me quedo pensando, ¿verdad? Esta pandemia empezó desde el 16 de marzo y si esta película no ha recibido nada, por ejemplo, uno se queda pensando, ok, ya estamos en septiembre. Por mínimo que sea lo que ese niño haya aprendido y se hayan hecho todos los esfuerzos porque llegara a él la información, es muy válido y es muy aprovechado. Pero si no se ha hecho nada, ese niño prácticamente ha perdido todo el año, ¿verdad? Aunque tal vez ha hecho sus guías, se ha hecho, pero muchas veces nos ha pasado. Son los padres los que han hecho las guías porque el padre no tiene tampoco el recurso de cómo explicarle al niño, ¿verdad? Yo le he dicho a algunos docentes que en su momento preguntaron, uno entiende, tal vez yo no sé esto, no sé cómo explicarlo, bueno, explíquele bien al papá, dele la clase al papá, y el papá, si tiene, tal vez tampoco sepa mucho de esto, pero tiene esa, ¿verdad? Esa conexión con su hijo para poderle explicar. Pero sí, definitivamente el centro educativo es el primero que debe velar porque ese estudiante tenga el acceso. Bueno, nos hablaba ahorita, que me adelantaste con eso, muy apropiadamente, de primero explicarle al papá. Esto me recuerda, hace unos días estuve conversando con una docente de artes plásticas y estaba muy angustiada con todo el tema de la virtualidad justamente porque tiene estudiantes sordos. Y entonces le dieron como un recargo en otro centro
con estudiantes sordos que no eran los estudiantes habituales, digamos, que ellos regularmente, con los que regularmente trabaja. Y entonces estaba sumamente angustiada porque no maneja el ESCO y no tenía estrategias para trabajar con ellos. ¿Hay algo por lo menos que podamos, básico, que le podamos decir a estos docentes, a las familias, para trabajar en estos momentos y cuando no se tiene el apoyo del especialista en audición y lenguaje o el especialista en terapia de lenguaje, o por lo menos que se maneje la lengua de señas? ¿Alguna herramienta, alguna estrategia básica con la que podamos empezar a trabajar? Ok, ¿verdad? Vamos a irnos al contexto presencial, ¿verdad? Porque ahí tal vez, para arrancar de ahí, porque esta obviamente es una eventualidad particular por la pandemia, pero en lo presencial siempre tenemos que recordar, el estudiante sordo es visual. Todo lo que yo logre explicar de forma visual va a ser importante para él. Yo me imagino ahorita, me estaba concentrando ahora viendo a esa profesora de artes plásticas, me imagino que puede estar viendo porque no sé qué nivel están estos estudiantes, pero digamos, todo lo que yo puedo expresar a través de un dibujo, por ejemplo, a través de los colores, tiene mucha simbología. ¿Qué es lo que yo quiero que esa persona haga? A veces no necesito saber esto, sino le puedo dar un ejemplo, que vea esto y yo le explico, esta soy yo, ¿verdad? Yo le hago, esta soy yo, y yo me pinté y a mí me gusta mucho, no sé, los colores azul y se los voy diciendo, le voy enseñando, le puedo ir enseñando imágenes, le puedo ir enseñando y que usted lo mismo, ¿verdad? Que usted haga lo mismo. Tal vez en el momento esa persona no lo va a interiorizar tanto porque el arte es muy complejo también, pero por lo menos puede realizar un diseño. Puede, en este caso, ahora me puedo pensar en pandemia, no lo tiene que hacer solo, puede hacer un trabajo con su familia, algo que se contextualice más a lo que ese estudiante tiene, a su realidad, porque esta es otra cosa muy importante que yo digo que no solo con la persona sorda, sino con todos nuestros estudiantes, tenemos que conocerlos. Yo creo que esta pandemia más bien nos ha permitido conocer un poco más la realidad de nuestros estudiantes. Tenemos que conocerlos, qué les gusta. Ahora entiendo a ella, es nueva totalmente. Bueno, vamos a ver cómo nos podemos conectar, cómo los conozco, cómo me presento, les escribo mi nombre, les digo, porque también mucho está en la empatía. La persona sorda tiene una particularidad y es que, por ejemplo, los gestos, ¿verdad? Obviamente son sumamente simbólicos. Y si usted se muestra amigo, si usted se muestra a alguien que quiera ayudar, te lo ganas. Pero si usted siempre repele y usted siempre, uy, no, más bien lo dejo de ladito porque es que es tan complicado, esa persona también lo siente y lo ve, ¿verdad? Entonces no es fácil, ¿verdad? Y como docentes yo creo que una parte muy importante que nosotros no podemos olvidar es ser empáticos. Y no todo es solo la materia y lo que diga un programa de estudio, es también la vida, ¿verdad? Es también enseñarles a vivir y hay muchas cosas que se pueden hacer, hay videos, ahora hay muchísimos recursos que podemos mandar que no necesariamente necesito esto. Ahora, si es una persona muy interesada en que aprendan, puede pedir ayuda. Yo siempre digo, o sea, desde la dirección regional también los estudiantes de toda esa región le pertenecen también a la dirección regional, a los asesores regionales, pedir ayuda, buscar, ¿verdad? No hay nada más bonito cuando llega algo, ¿verdad? Por lo menos a mí que me llega algo al departamento y es alguien pidiendo ayuda, porque desde ahí se ve el interés. O sea, yo puedo decir, es que no sé qué hacer. Yo también muchas veces, aún habiendo estudiado para trabajar con niños y jóvenes sordos, ¿y qué hago? ¿Cómo le hago llegar a ese tema? Hay temas complejos. Pido ayuda. Alguien debe tener alguna idea. Alguien seguro hizo algo muy bonito que a mí en este momento no se me ocurre. Por eso, una vez más, el trabajo colaborativo es tan importante. Pero recordar, nunca olviden, visual. Yo necesito que él visualice. Yo necesito que él entienda. Si le puedo hasta enviar un video, mucho mejor, ¿verdad? Para que él pueda hacer esa conexión, porque si no hay la conexión visual es muy difícil. Y más en esta familia que domina el alesco, ¿perdón? Claro, no, y algo que dijiste que es muy importante también, que lo disfruten. Exactamente, exactamente. Que disfruten aprender. Es más, que sea casi intencional. Que aprendan, como dicen, por default. Por aquí Pau Calero nos hace una pregunta muy interesante. Dice, buenos días, ¿es recomendable que una niña de 7 años implantada, esto es, me imagino que habla de implante coclear, lleve la materia de inglés? Ese es un tema también. Podríamos hacer un montón de esto. Porque ahí estamos hablando de un tercer idioma, una tercera lengua.
Es muy interesante, digamos, yo les puedo contar más desde la experiencia que desde algo que esté escrito o un método específico, ¿verdad? Siempre, digamos, en los centros en los que hablamos, Centeno, Carlos Sáenz, Aulas Integradas, no se da inglés a los estudiantes sordos, pero estamos hablando de que ellos ya reciben un idioma, ¿cuál? El español, como una segunda lengua. En su plan de estudios está el español como si fuera el inglés, el francés o cualquier otro idioma, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando están en la educación regular? Y es todo un tema, ¿verdad? Y principalmente, pues obviamente para los teachers, ¿verdad? Porque ellos dicen, ¿cómo le voy a yo enseñar otra lengua? Vamos a lo mismo, no se le olvide que está la parte visual. Entonces yo empecé, por ejemplo, a implementar ciertas cosas, ¿verdad? En ese prueba-error, ¿verdad? Llegué a descubrir que con el estudiante solo yo no puedo ir trabajando las cosas por separado. O sea, yo no puedo decir, bueno, que se lo aprenda primero en lesco y luego en español y luego en inglés, porque imagínense, nunca lo lograríamos. Solo en el español, ¿cuántas palabras hay? Pero me quedo pensando, no sé, en primer grado, que tal vez empezamos viendo, bueno, no, ya se ve en preescolar, podamos preescolar los colores, algo tan elemental como los colores. Entonces, de una vez, enséñele la seña, enséñele cómo se dice en español y principalmente cómo se escribe, porque acordemos que no todos los chicos tienen habilidad para desarrollar la oralización, pero podemos que él vaya viendo, hay memoria visual que va captando ese término, cómo se dice en español, cómo se escribe en inglés, pero también hágale cómo se pronuncia en inglés, porque no siempre, ¿verdad? Yo me recuerdo ponerle a los chiquillos, ok, hola, ¿verdad? Entonces ya veíamos que era un saludo, ok, ahora vamos con hello, pero se escribe ello, dirían, ellos lo dicen así, ellos dicen ello, y yo, sí, pero no, se dice, entonces se los escribía por la parte de atrás, hello, ¿verdad? Así, con J-E-L, O tildado, para que se entienda hasta dónde va el acento. Y les decía, así se escucha, así se dice, pero se escribe de esta forma. Y empezamos a hacer, ¿verdad? Ciertas estructuras y hasta oraciones, y es muy curioso porque el inglés es un idioma más simple, digamos, con comparación con el español, el inglés es más simple, incluso en cuestión de los verbos, por ejemplo, que en español tenemos aquellos nombres, ¿verdad? Que pluscuamperfecto, que pretérito, que, ¿verdad? Y la gente se la hace en inglés es como más simple esa estructura. Entonces, curiosamente, a veces aprenden más rápido el inglés que el español, cuando se lleva una buena metodología desde el inicio, ¿verdad? Porque no tanto en cuestión de vocabulario, porque recordemos que una lengua o un idioma no es solo saber vocabulario, tengo que saber estructurar, pero es de más fácil adquisición si entramos desde el inicio por el canal visual. Entonces, sí, de hecho, una pregunta muy común es, ¿por qué no le suprimen inglés o francés, verdad, a los estudiantes sordos? ¿No? O sea, es una materia más, ¿verdad? Es parte del currículum académico. Es muy importante que lo sepan, ¿verdad? Y por supuesto que el chico tiene que ser ojalá desde el preescolar, vamos a ver, para no usar la palabra entrenado, adiestrado, ¿verdad? Con una buena metodología donde él vaya adquiriendo de forma conjunta el español y el inglés. Ojalá ya trajera lengua de señas. No siempre nos pasa, ¿verdad? Y eso es toda otra temática. No todo padre le gusta que su hijo aprenda lengua de señas. Sin embargo, yo siempre necesito tener una lengua base para poder montar otra lengua encima. Si yo voy a aprender inglés, lo primero que yo hago es empezar a asociar, ¿verdad? Y ahí me dicen table, y yo no tengo ni idea de qué es una table. Ah, pero me enseñan una foto de una mesa y mi mente inmediatamente, ok, table, mesa, ok, y empiezo a asociar, ¿verdad? Eso mismo necesita el niño sordo hacer, necesita un referente, un signo lingüístico, un elemento donde él pueda decir, ok, ya tengo el significante, significado, los uní y aquí se archivaron en mi mente. Pero si no hay una lengua base, cuesta mucho que el niño pueda adquirir tanto conocimiento, porque tiene que empezar de cero y dependiendo de la edad, se nos complica más. Entonces, yo sí considero, principalmente un chico con implante coclear, que fue la pregunta que hacían, que es importante aprovechar esa entrada, ese input auditivo que tenemos a través del implante coclear para más bien potenciarlo, pero no desligándolo del español, sino relacionándolo con el español, ¿verdad? Para que él más bien aproveche, porque el implante coclear, la idea del implante es que yo aproveche esa entrada de sonido y le dé significado.
a ese sonido. No importa si es en inglés, en alemán y como sea, ¿verdad? Por supuesto que tengo que potenciar más el español, porque es la lengua que utilizamos acá, pero vieran que hemos tenido muy buenos resultados y en inglés muchas veces les va bien. En inglés hay mucha oportunidad de jugar, de cantar, de movernos, de hacer, y eso ayuda mucho en la interesación de conceptos del niño sordo. Ok, excelente. Ahora conversábamos de lo del tema de la logogenia. Yo por aquí me puse a buscar, vamos a ver si es cierto lo que nos dice Google. Dice que es una propuesta que a partir de la idea fundamental de que el ser humano posee una facultad innata para la adquisición de la lengua en la cual está inmerso, propone que los niños y niñas y adolescentes sordos que también poseen esa facultad innata para el lenguaje, y entonces que activen su mecanismo de adquisición de la lengua a partir de la inmersión en ella. Yo creo que va muy de la mano con esto último que estabas hablando, no desligar la lengua de ellos, o sea, la lengua de señas, si es esta la que utilizan, del español, que es la lengua en la cual estamos todos inmersos acá en nuestro contexto. Exactamente. Por ahí va la cosa. Ok, la logogenia, bueno, es un concepto que tal vez para nosotros acá es un poco más nuevito, ¿verdad? De hecho, somos pocas personas que hemos llevado, digamos, esa formación. Empezamos a llevar a través de una fundación colombiana. Sin embargo, es un método que inventó o que creó, ¿verdad? Una señora llamada Bruna Radeni. Ella es italiana, sin embargo, digamos, toda su investigación y todo su trabajo lo hizo en México, ¿eh? Para los compañeros mexicanos. De hecho, en México se habla mucho de la parte de logogenia, ¿verdad? Y a mí me pareció muy interesante, ¿verdad? Me destiné a llevarlo y de hecho, pues hay más que aprender todavía, porque es, vamos a ver, cómo lograr desarrollar las competencias lingüísticas de la persona sorda. Vamos a ver, el problema más grande que tenemos con la población sorda es la lectoescritura, ¿verdad? Y ese es como, diríamos, el talón de Aquiles de la persona sorda. O sea, tiene mucha capacidad de aprendizaje, la persona sorda no tiene retardo mental, ¿verdad? No lo que habrán unos que obviamente, tal vez por un diagnóstico diferente, sí tengan ambas condiciones, pero no es que... No son sordomudos tampoco. Una cosa no lleva a la otra, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué pasa? Sin embargo, por la situación de lectoescritura y esa carencia, la persona sorda empieza a tener digamos, un retraso considerable a nivel cognitivo y entonces termina muchas veces con una adecuación curricular significativa por la parte de la escritura, lo cual yo siempre digo es como muy injusto, ¿verdad? Porque es como decir que viene aquí una persona de otro país que habla totalmente otra lengua, entra al sistema educativo nuestro, como no sabe leer y escribir en español va con adecuación significativa. No, es que no tiene la misma lengua, hay que desarrollarlo. Y el asunto es que nosotros empezamos como personas oyentes, el proceso de toda persona normo oyente, diríamos, es yo escucho, desde que soy un bebé yo escucho, yo hablo, ¿verdad? Usted no ve a un bebé hablando apenas nació, qué miedo, ¿verdad? Entonces sería, yo escucho, yo hablo, luego aprendo a leer y luego aprendo a escribir. Ese es el proceso natural. Ahora, diríamos, la persona sorda, aunque suene raro como lo hace, entró perdiendo si nació sorda, ¿verdad? Porque si empezamos escuchando, ya ahí hay una carencia. Y yo tengo que tratar de llenar ese vacío de alguna forma, ¿verdad? Y obviamente va a ser a través del canal visual. Entonces, ¿qué me propone a mí la logogenia? Que yo desarrolle la lectura y la escritura en la persona sorda a través de una metodología visual. De hecho, en la logogenia se trata de que no se usen, ¿verdad? Se pueden usar, digamos, señas para dar las instrucciones y todo, pero la metodología es más de que él observe lo que uno hace, lo imite y empiece a comprender, hacer esa asociación que hace nuestro cerebro, ¿verdad? De las personas que ya oímos, que uno empieza a asociar un término con otro y empieza a darle forma, ¿verdad? A lo contextual. Entonces, ¿qué sucede? Que, digamos, la persona que recibe logogenia va a empezar a interiorizar a través de su parte visual cómo son las estructuras del español, ¿verdad? Porque a veces, pongamos un ejemplo, no es lo mismo de decir, ok, la bola es mía, es decir, la bola es suya.
hay una estructura que está cambiando. Todo lo demás es igual, pero no es lo mismo decir que algo es mío a decir que algo es tuyo. Sin embargo, cuando ya yo lo empiezo a descubrir, lo que cambió fue esto. ¿Qué significa ese cambio? ¿Qué hace ese cambio, verdad? No le empiezo a explicar que esto es un verbo, que esto es un adjetivo, no, eso le toca al español como de materia, ¿verdad? La asignatura de español, yo le empiezo a explicar las asignaturas, las estructuras. Entonces, ¿qué cambio? Bueno, cambio verbos, a veces el verbo lo que cambia en una estructura, a veces cambia el artículo, ¿verdad? De él a la, o de los a las, ¿verdad? O sea, es una metodología sumamente interesante. Y como digo, hay mucho que sacar, mucho partido que sacar. Acá en Costa Rica pues se está trayendo a través de la fundación. Acá hay una compañera que tiene el contacto y la idea es que más y más personas puedan ir adquiriendo la metodología, incluso mejorándola. Hay mucho que hacer. Y esa misma metodología, sin querer, cuando yo empecé a llevar este diplomado, me di cuenta que era lo que yo estaba aplicando en inglés, sin querer, ¿verdad? Obviamente con algunas modificaciones, pero era lo mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos el canal visual. Necesitamos que la persona sorda entienda qué significa esa estructura, porque a mí me dicen, digamos, a veces en una lista, una vez yo revisando, si el niño sabe leer, escribir, y yo, entonces, ¿por qué tiene adecuación significativa? No, pero es que él, digamos, lee, pero no entiende. Él copia, pero no escribe por su propia cuenta. Entonces no sabe leer y escribir. Porque para yo saber leer y escribir, yo tengo que poder entender lo que leo y tengo que generar mis propias ideas por escrito. Y la persona sola, por lo general, usted los oye ahí, mi nombre es, ¿verdad? Y te lo lee divino, ¿verdad? Incluso si está bien oralizado, él lo dice, y yo, ¿qué es nombre? ¿Verdad? No sabe qué es nombre. ¿Verdad? El concepto no lo maneja. Exacto, porque ese vocabulario no está implícito. Entonces, decodifica, sí, hermoso, pero de comprensión no, entonces no saben. El copia es chivísima y vea la letra que tiene, ¿verdad? El copia la pizarra o le copia a un compañero y aquello es una belleza de letra, pero usted le dice, haga una oración con esto y es un gatito y nada más dice gato, ¿verdad? Y en el mayor de los casos, gato lindo, gato feo, ¿verdad? Pero no hay una estructura. Se lo hace con lo que él tiene, porque así es. Y en este momento yo acabo de enseñar, acabo de aprender, alemán. Yo no voy a hacer grandes estructuras. ¿Qué voy a poder construir? Lo que he conocido del alemán. Después de ahí no puedo. Igual está la persona sorda. Si no hay un bagaje en él interno, primero, ¿verdad? No hay una estructura acá de conceptos, lo que él adquiera nuevo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que nosotros lo adquirimos auditivamente, pero ellos no. Nancy, ¿qué tan importante o cómo hace un padre y una madre de familia para saber si su hijo tiene las condiciones para oralizar? ¿O qué tanto? Porque me imagino que esa es una duda que se genera mucho en los familiares. ¿Qué tanto tengo que forzar a mi hijo que tiene una condición auditiva a que oralice o tiene expectativas de que llegue a oralizar cierta cantidad, cierto porcentaje en cierta etapa de su vida? ¿Cómo podemos manejar esto? Ok, ante todo, la persona sorda tiene que ser evaluada, ¿verdad? Porque primero hay que ver un montón de cosas, por ejemplo, incluso la estructura, ¿verdad? La estructura oral, ¿cómo está? Esa lengua tiene un buen movimiento. Hay alguna situación, ¿verdad? En su interior oral que le permite hacer ciertos movimientos, porque nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros tenemos que tener muchas estructuras. No habla igual un chiquito cuando tiene todos sus dientes que cuando se le empiezan a caer, se oye diferente. ¿Verdad? Si un niño no puede levantar la lengua es lo que más movemos al hablar. Si no la puede levantar, no va a poder tener una buena pronunciación. Claro, habrán cosas que se pueden corregir, por ejemplo, pueden cortar el frenillo lingual, si es que eso es lo que necesita, ¿verdad? Pueden crearse muchas estrategias, pero necesitamos primero evaluar a ese niño. O sea, tanto su parte física, ¿verdad? Incluso ver si hay alguna condición cognitiva también. A veces es pereza, por ejemplo, ahí se tiene que ir midiendo, porque a veces el niño sordo tiene pereza de hablar, ¿verdad? Y principalmente si desde que empezó a hablar, la gente le empieza a arrugar la cara porque no le entiende. Entonces, ¿qué pasa con ese niño que tiene esa perecilla? Ok, igual hay que estimularlo. Tal vez empezar a darle importancia, ¿verdad? De lo que es comunicarse de forma oral.
Sin embargo, en esto hay dos vertientes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si es un niño que ha nacido en familia sorda, ¿verdad? Si es un niño de padres sordos y sus padres, digamos, no oralizan o prefieren, obviamente, el uso de la lengua de señas, ahí no va a ser una prioridad, ¿verdad? Aprender, aunque el chico tenga las habilidades para, no va a ser una prioridad. Y también eso es parte del respeto a la diversidad, ¿verdad? Claro. No necesariamente todos los niños sordos van a aprender a oralizar, no solo porque no tengan la habilidad, sino tal vez no haya un interés, ¿verdad? Uno diría, pero es necesario, sería bueno, sí, pero también es parte del respeto. Entonces también tenemos esa otra vertiente. Sin embargo, yo considero que todos deberían darse la oportunidad porque entre más habilidades tengamos, ¿verdad? Claro. Mayores competencias y mayor inserción también a futuro en la inserción laboral, yo voy a tener mayor competencia para tener uno u otro empleo, ¿verdad? Que es parte a veces de lo que vemos. Una persona sorda que solo es sorda, ¿verdad? Y que súper bien se desenvuelve, va y viene, pero tiene un trabajo que no es menospreciable porque todo trabajo es una bendición, pero pudiendo tener algo mejor, se ve limitado por no tener la competencia en la comunicación oral o por lo menos en la comunicación escrita. Entonces, eso es algo que es limitarse desde el inicio, ¿verdad? Esa habilidad de haberla podido potenciar y tal vez a futuro haber logrado algo mejor. Entonces, claro. Yo creo que sí, digamos, los padres tienen que obviamente primero la habilidad de poner ellos a pensar en, bueno, lo vamos a evaluar y si es pereza, yo lo voy a hacer. Yo tuve mamás extraordinarias, ¿verdad? Que cualquiera decía, qué señora más majadera, ¿verdad? Pero ellas, ok, usted me dice la palabra, ponga atención, pero son mamás que trabajan y algo, bueno, supongo que acá hay mucha gente que conoce niños con implante, o incluso tal vez tengo madres acá también, o padres con hijos con implante. Es un trabajo continuo, es un trabajo continuo. O sea, tenemos que potenciar esa parte auditiva y tenemos que potenciar esa parte hablada. También como padres evaluarnos, estoy hablando bien, porque a veces no hablamos bien y aprenden por imitación, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar, y es un constante, uno de los trabajos más agotadores es con la persona sorda, porque usted habla todo el día y todo lo que usted habla tiene que el niño entenderlo, comprenderlo. Usted se va a sentar a hacer arroz, el niño debe estar ahí presente, usted va a lavar el carro, usted va a barrer, porque todo eso tiene significado. Entonces es un trabajo desgastante. Yo que solo se descansa cuando se duerme, ¿verdad? Pero después desde que usted se levanta, todo tiene significado. Todo lo que usted ve, todo a su alrededor tiene significado y tiene sonido también. Muy bien. Por aquí saludamos a don José Neri Picado, también a Ariana Vindas, a doña Lidia Marce Romero. Te mando saludos. Melissa Cerdas, Melissa Varela también, Sonia Elena Agüero, Solange Miranda, a don Jacel Sandí por allá en San Carlos, un gran saludo. Anelis Portugués, saludos a Nancy. También por acá envía saludos Salcan Aritnere y Nancy Madre. También buenos días desde San Carlos, nos dice Delmi Ruth. Dianita Berlucal, que es muy importante saber de estos temas, claro. Y Marianela Blanco Centeno por aquí nos dice algo muy interesante. Estas consideraciones serían bueno que se tomen en cuenta en el ingreso a la universidad. Muchos no pueden ingresar por dificultad, por ejemplo, en el examen de admisión, y pueden ser capaces de estudiar, pero esta limitante es muy importante. Claro, esa parte, de hecho, por eso es tan importante la atención temprana, ¿verdad? Bueno, no todas las personas son sordas, ¿verdad? Son sordas desde que nacieron o desde chiquititos, pero temprana también me refiero, digamos, a desde el momento que hay un diagnóstico. ¿Por qué? Porque desde ahí yo empiezo a potenciar. No es lo mismo un niño que nunca ha adquirido el lenguaje, ¿verdad? A un niño que ya lo adquirió y quedó sordo, ¿verdad? Entonces es nada más, obviamente otra condición, habrán cosas que sí hay que explicárselas, pero ya tiene un referente. Entonces, ¿qué sucede en el ingreso a la universidad? Precisamente eso que dice Marianela. Muchos estudiantes tienen mucho potencial. Incluso, yo conocí un estudiante que en matemática era brillante, ¿verdad? Un estudiante súper brillante y él quería estudiar contabilidad e incluso en el colegio, dentro de la especialidad de contabilidad, brillante. Pero sus ingresos económicos, obviamente familiares, no le permitían ir a una universidad privada. Hizo la prueba de admisión, ¿verdad? Y no la ganó igual. Digamos, yo sé que, digamos, en la UCER hay intérprete,
¿verdad? Y pueden, y les ayudan con la prueba. Sin embargo, había carencia vocabulario, o sea, excelentísima en matemática, pero había situaciones a la hora de leer la prueba que no logró. Igual, siguió estudiando, volvió a hacerlo, tengo entendido que lo ganó y entró, pero es frustrante, ¿verdad? Porque lo más difícil de estar leyendo algo es que usted no entienda nada. Pero todavía cuando usted medio entiende algo, usted puro contexto va sacando. Gracias, como cuando uno está aprendiendo, digamos, inglés. Tal vez usted no entiende todo el texto, pero, me están hablando de deportes. Ya usted saca un contexto y tenés una idea, y ojalá te pongan una foto, ya usted hace más referente. Pero si usted no tiene idea de una sola palabra de las que dice ahí, es muy difícil hacer un contexto, es muy difícil comprender. Entonces, claro, esa parte tiene ella toda la razón, y de hecho tenemos que preparar a los chicos para esas pruebas y también crear más accesos, ¿verdad? Para que ellos puedan realizar su prueba con un poco más de acompañamiento en algún momento. Bien, a nivel de MEP y a nivel de sociedad también, pero empecemos por el MEP, ¿qué oportunidades de mejora tenemos como institución para la población con discapacidad auditiva? ¿Qué nos falta por hacer? Sí, yo creo que, vamos a ver, empezando, yo siempre apelo a la disposición, ¿verdad? Digamos, los no puedo, los es que yo no sé cómo hacer con ese estudiante, es que eso es muy complicado, porque la peor lucha que podemos tener de algo es contra la actitud, ¿verdad? Yo siento que hay que abordarlo, hay que verlo, yo siempre digo a la gente, véalo como si fuera un hijo suyo, ¿verdad? Como si fuera alguien en que si usted no nace con un manual, pero y tenemos que atenderlo y aquí está y qué vamos a hacer. Y hay gente que ha creado cosas impresionantes. Yo he aprendido muchísimo de los docentes de las escuelas regulares, de mi caminar como docente itinerante, increíble, ¿verdad? Cosas que han hecho los profesores. El primero, la actitud, luego sí, creo que obviamente la educación de quien se forma para educar solos tiene que mejorar, ¿verdad? Ya digamos, ahorita creo que solamente la Universidad de Costa Rica da algunos cursos y creo que quieren abrir como por decir, un énfasis, ¿verdad? Para la educación de la persona sorda, pero realmente han sido pocos los centros educativos, los centros universitarios, ¿verdad? Solamente creo que son como 3 que han tenido formaciones específicas, ¿verdad? Y sí hay que trabajar mucho, porque no solamente la persona cree que el profesor de audición y lenguaje, es un profesor como todos, pero sabe el ESCO. No es eso. ¿Verdad? Hay ciertas pautas y ciertos conocimientos, principalmente del idioma español, que el profesor de audición y lenguaje tiene que conocer. Como yo hubiera enseñarle a alguien un idioma y ni yo sé qué es un adjetivo, ¿verdad? Tengo que aprender, tengo que tener una base formativa muy fuerte, conocer muy fuerte cómo trabajar el español como una segunda lengua. Sí tenemos que mejorar, por supuesto, muchísimas cosas, ¿verdad? Desde la formación universitaria hasta también, obviamente, al estar trabajando con los estudiantes. Tenemos que tener esa disposición. Yo siempre digo, ahora en esta pandemia, yo les decía en una capacitación que tuvimos, yo no sé, ¿verdad? Yo siempre fui de ir a hacer lo que tengo que hacer como tenga que hacerlo. Yo sé que hay protocolos de salud, pero si un estudiante mío necesita aprender y la única forma es que yo vaya y le explique, seguramente yo me hubiera envuelto, yo les digo, en papel, ¿cómo se llama? Plástico adhesivo, careta, mascarilla, obviamente ¿verdad? Que me pudieran ver los labios, y me voy, y le doy empezar una clase semanal de 1 hora, ¿por qué? Porque él lo necesita, porque nosotros nos debemos a nuestros estudiantes. Sin ellos no tendríamos trabajo, si lo vemos, ¿verdad? Yo siempre digo, sin ellos nosotros no tendríamos trabajo, pero yo no debo hacerlo solo porque es mi trabajo, debo hacerlo porque él es un ser humano y tiene derecho a aprender. Entonces yo creo que desde la calidad humana tenemos que mejorarla, tenemos que mejorar obviamente también la formación universitaria y el acceso también en las aulas. A veces pensamos que el acceso es tener un intérprete que esté ahí todo el día interpretándole al chiquillo lo que da el docente, no, porque el docente es el docente, el otro es un apoyo, ¿verdad? Algún día si lográramos tener, ¿verdad? A la persona intérprete, y no todos los otros ocupan un intérprete, esa es otra situación, ¿verdad? No todos saben eso. Entonces, es un conjunto de situaciones que yo los defino así, o sea, desde actitud, compromiso y estar estudiando. A mí me decían, ¿para qué va a llevar ese diplomado? Que no sé qué. Yo le iba a decir, yo tengo mucho tiempo, mucha plata, yo no paro, porque siempre hay cosas nuevas, hay experiencias nuevas que, como decíamos ahora, con la gente de México me encantaría saber qué están haciendo, siempre es importante, en todo lado hay buenas ideas.
Pero Por ahí eso nos dejaron los contactos, de hecho, entonces ahora hacemos un intercambio muy bonito. excelente. Así ya rápidamente, muy concretamente para terminar, porque por aquí nos dicen desde Cotobruz que en esa zona particularmente, por ejemplo, les cuesta mucho acceder a los apoyos para el estudiantado con discapacidad auditiva. Le podemos exigir justamente a las direcciones regionales, no sé si esa es la palabra adecuada, esos apoyos. Sí, digamos, yo lo que digo siempre es, empecemos por ver a quiénes tenemos, ¿verdad? Digamos, hay regiones que yo cuando entré me asombré, yo cómo me van a decir que no hay un solo sordo ahí, ¿verdad? O sea, que no había nadie, ¿verdad? Del servicio, ni siquiera itinerante. Yo decía, jamás, o sea, yo digo que mínimo un solo, ahora sabemos que no nos van a abrir un código por uno, pero vamos a lo mismo, ¿qué estamos haciendo? Como trabajo colaborativo, estamos tocando la puerta de las regionales y le vean, necesito que me ayuden con este estudiante. Y entonces desde ahí ver qué acciones hacemos. Bueno, le pedimos a alguien de otra región que nos acompañe, pedimos un permiso para que esa docente venga y nos diga qué podemos hacer, por lo menos mientras le logramos tener un recurso a ese niño, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Porque yo lo que no consigo es que, Miguel, es que no se puede hacer nada, algo se puede hacer. Algo se puede hacer, algo puede ayudarnos ese padre de familia, algo puede, incluso a veces, tal vez el recurso está a la par en la otra región y viven cerca de la otra región. Y no es que lo mueva, ¿verdad? Porque yo vivo acá, pero si a veces el papá dice, no, pero si yo lo tengo que llevar ahí, yo lo llevo. Pero si nadie le dice dónde está el servicio, si nadie le dice dónde están los apoyos, ¿verdad? Es muy difícil. Sin embargo, yo siempre creo que las escuelas tienen mucho que hacer, mucho que potenciar, porque para eso está la atención a la diversidad. Y cuando hablamos de eso, no es solo para la discapacidad, ¿verdad? Es cualquier tipo de diversidad. Claro. Bien. Bueno, nos gana el tiempo. Se nos fue rapidísimo este programa, como todos, cuando se disfrutan, se conversa sobre estas temáticas que nos apasionan. Nancy, muchísimas gracias por acompañarnos. Por ahí voy a tratar de hacer esa mancuernita con las compañeras de México para ver de qué forma podemos aprender unos de otros. Claro. Y pues queda ahí pendiente también, ¿verdad? Queda como esa espinita de, vos mencionabas el tema de no quedarnos sin hacer nada. Tal vez no sé mucho sobre esto, no me he preparado mucho sobre lo otro, pero algo tenemos que hacer porque es nuestra responsabilidad al estar a cargo de toda la población estudiantil de nuestro país. Es nuestra responsabilidad desde nosotros, desde nuestra área y el personal docente, pues que está a cargo de todo ese ejército de estudiantes de nuestro país. Nancy, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a usted, a todos allá en Xenarec, a todos los compañeros que estuvieron y también saludos a todas las compañeras de audición y lenguaje que nos mandaron su saludo. De verdad que tenemos mucho trabajo que hacer. No solo somos de nuestra región, ¿verdad? Somos de nuestro país. Y si estudiamos esto, es para apoyar a toda la población que así lo necesita. Así es. A Victoria Cruz, que nos acompañó en la interpretación del ESCO, muchísimas gracias también. Don Marco Matarrita en la transmisión, Carla Castillo y Pamela Villalobos en el apoyo en redes sociales. Muchísimas gracias también. Y a usted, muchísimas gracias por acompañarnos. El próximo jueves, 22 de septiembre, tendremos otro cafecito inclusivo con otro tema interesantísimo. No se lo pierda y recuerde que mañana, viernes, a partir de las 10 de la mañana, publicaremos todos los detalles de la oferta de formación permanente para el cuarto trimestre de este año. A nombre de todos los funcionarios y funcionarias del CENAREC y del Ministerio de Educación Pública, me despido, soy Eduardo Valenzuela, que tenga un excelente día, que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Gracias.